En el deslumbrante mundo de la antigua Roma, detrás de las columnas de mármol y los palacios dorados, existía una realidad oscura que la historia a menudo ha preferido olvidar. Mientras celebramos las conquistas militares de Roma, sus maravillas arquitectónicas y sus innovaciones legales, rara vez hablamos de aquellos que pagaron el precio más alto para mantener ese esplendor. Jóvenes obligados a vivir como concubinos masculinos al servicio de los ricos y poderosos. No eran simples sirvientes o esclavos dedicados a tareas domésticas. Eran seres humanos atrapados en un sistema diseñado para explotar su juventud, belleza y vulnerabilidad para el placer de la élite romana. Sus historias revelan un lado del imperio romano que desafía nuestra visión romantizada de esta antigua civilización, exponiendo la brutal realidad de lo que significaba estar indefenso en un mundo donde la fuerza lo determinaba todo. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, si disfrutas aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Luego, por favor, comenta abajo desde donde nos escuchas. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida a la relación del Imperio Romano con la intimidad. Era muy distinta de la comprensión moderna, donde vemos límites claros entre consentimiento y coerción. Los romanos entendían una compleja jerarquía donde el poder lo determinaba todo. En la base de esta jerarquía estaban los jóvenes, a menudo capturados en territorios conquistados o nacidos en la esclavitud, que se encontraban de pronto en roles que jamás habían elegido. Algunos apenas eran adolescentes, seleccionados no por su habilidad o inteligencia, sino por su apariencia física y su supuesto potencial para entretener a sus amos. Vivían en un estado constante de incertidumbre, sin saber cuándo serían llamados, qué se esperaría de ellos, o cómo su obediencia o resistencia podría afectar su supervivencia. El proceso de selección era deshumanizante. Los romanos adinerados visitaban los mercados de esclavos, como hoy algunos visitan subastas de ganado, examinando las posibles compras por su físico, edad y origen. Los jóvenes de Grecia eran especialmente apreciados por su supuesta educación y refinamiento, mientras que los de las tribus germánicas eran valorados por su piel clara y su constitución robusta. A los compradores no les importaba el terror que estos jóvenes debían sentir, expuestos y vulnerables mientras desconocidos debatían su valor una vez comprados. Estos concubinos entraban en hogares donde sus vidas ya no les pertenecían. Se esperaba que estuvieran disponibles a cualquier hora, que anticiparan las necesidades de su amo antes de ser pedidas, y que mantuvieran una apariencia de participación voluntaria sin importar lo que realmente sintieran. El impacto psicológico de esta existencia no puede subestimarse. Imagina ser obligado a sonreír y aparentar gratitud mientras soportas un trato que viola cada aspecto de tu dignidad y autonomía. En la rutina diaria de un concubino masculino variaba según las preferencias del amo y su estatus social. Algunos vivían en cuartos lujosos, vestidos con prendas finas y con acceso a educación y actividades culturales, pero siempre con el entendido de que esos privilegios tenían un precio. Otros vivían en condiciones apenas mejores que las de un esclavo común, llamados solo cuando el amo deseaba su compañía y luego devueltos a cuartos donde no tenían privacidad, ni posesiones personales, ni esperanza de escapar. Lo que hacía su situación especialmente trágica era la completa falta de protección legal. Aunque la ley romana ofrecía ciertos derechos a los ciudadanos, e incluso algunos a los esclavos, los concubinos masculinos existían en una zona gris donde los deseos del amo tenían prioridad absoluta sobre cualquier consideración de bienestar. No podían buscar ayuda de las autoridades, no podían formar relaciones significativas y ni siquiera podían expresar su sufrimiento sin arriesgar castigo a la manipulación psicológica que sufrían era quizá aún más dañina que los aspectos físicos de su servidumbre. Los amos a menudo utilizaban técnicas para quebrar su resistencia y crear dependencia. Algunos recibían privilegios especiales o muestras de bondad solo para que éstas fueran retiradas, como castigo por cualquier falta. Esto generaba un estado constante de ansiedad y confusión, pues nunca sabían si estaban en favor o en desgracia. Muchos amos aislaban a sus concubinos del resto del hogar, impidiéndoles formar amistades o alianzas que pudieran darles apoyo emocional
Esta soledad era especialmente cruel para jóvenes arrancados de sus familias y comunidades, pues les impedía mantener cualquier conexión con su identidad o cultura anteriores. En hogares donde había varios concubinos, los amos los enfrentaban entre sí por privilegios o atención, creando un ambiente de tensión constante y evitando cualquier solidaridad entre ellos. Jóvenes que podrían haberse consolado mutuamente terminaban compitiendo por el favor del amo, sabiendo que caer en desgracia podía significar un trato aún peor. La educación que algunos recibían también era una forma de control, aunque aprender a leer, escribir o participar en debates filosóficos pueda sonar beneficioso. Estas habilidades se enseñaban principalmente para convertirlos en compañeros más entretenidos. Se esperaba que discutieran literatura y política, pero solo de manera que resultara agradable para su amo. Su educación era simplemente otra herramienta para moldearlos en objetos más perfectos para el disfrute de su dueño o su apariencia física. Se mantenía mediante estrictas rutinas que debían seguir obligatoriamente. Tenían que ejercitarse, mantener dietas específicas y someterse a cuidados de belleza para lucir jóvenes y atractivos. Algunos incluso eran sometidos a tratamientos cosméticos o intervenciones físicas para modificar su apariencia según el gusto del amo. Estos procedimientos, sin conocimientos médicos modernos ni anestesia, eran peligrosos y extremadamente dolorosos en la ropa y las joyas que llevaban. Servían tanto como adornos como símbolos de propiedad. Los amos se enorgullecían de vestirlos hermosamente, tratándolos como muñecos vivientes. La ironía era que, aunque estuvieran cubiertos de seda y oro, seguían siendo totalmente impotentes bajo esas apariencias lujosas. A los viajes eran otro aspecto que podía parecer un privilegio, pero era simplemente otra forma de control. Algunos concubinos acompañaban a sus amos a otras ciudades o provincias, pero nunca por elección propia. Eran propiedad portátil, obligados a desempeñar los mismos roles sin importar el lugar. Adaptándose sin quejarse a la dinámica social de los hogares romanos, añadía más dificultades. Aunque vivieran rodeados de lujo, no tenían ningún estatus real. Otros esclavos podían mirarlos con desprecio, considerando su rol vergonzoso, mientras que los miembros libres del hogar los trataban como distracciones temporales, no como personas dignas de respeto. El impacto en las familias que dejaban atrás era devastador. Cuando un joven era tomado como concubino, su familia a menudo jamás volvía a saber de él. Padres pasaban años sin saber si su hijo estaba vivo o muerto, ignorando que estaba atrapado en una situación de la que era casi imposible escapar. Esto era especialmente doloroso en culturas donde los lazos familiares eran sagrados. Algunos concubinos eran entregados debido a deudas. Familias enfrentadas a la ruina económica entregaban a un hijo para salvar al resto. Esta decisión desgarradora dejaba cicatrices psicológicas tanto en los padres como en el joven. Todos conscientes del sacrificio, a los pocos relatos de concubinos que intentaron escapar muestran a jóvenes desesperados, dispuestos a arriesgarlo todo por una mínima oportunidad de libertad. Las consecuencias por intentarlo eran brutales y públicas, diseñadas para infundir miedo en los demás. Estos castigos no solo causaban dolor físico, sino también humillación pública. Algunos intentaron poner fin a su sufrimiento mediante el suicidio, pero incluso ese escape les era negado. Los amos, que habían invertido sumas importantes en ellos, tomaban medidas para evitarlo en vigilancia constante, habitaciones sin objetos peligrosos y restricciones extremas. En la religión tampoco ofrecía consuelo. Aunque los romanos veneraban dioses de la justicia y la protección, esas protecciones no se extendían a los concubinos. Algunos encontraban alivio en religiones extranjeras o cultos misteriosos, pero incluso estos debían practicarse en secreto, ya que los amos controlaban todos los aspectos de su vida, incluida su fe. El valor económico, asignado a los concubinos, creó un mercado que incentivaba su captura continua. Los romanos ricos competían para obtener a los jóvenes más bellos o talentosos, aumentando los precios y fomentando que los comerciantes siguieran abasteciendo esta demanda. La mercantilización de los seres humanos alcanzó su punto máximo en estas transacciones, donde la vida de los jóvenes se reducía a simples cálculos monetarios. Existían escuelas de entrenamiento diseñadas específicamente para preparar a los jóvenes para una vida como concubinos, del mismo modo que las escuelas de gladiadores preparaban luchadores para la arena. Estas instituciones eran tan brutales como rentables, rompiendo sistemáticamente la personalidad y la resistencia de sus estudiantes.
mientras les enseñaban las habilidades que se esperaban de ellos. El plan de estudios no incluía solo entrenamiento físico, sino también condicionamiento psicológico destinado a crear compañeros complacientes y atractivos. La edad a la que estos jóvenes entraban en esta vida variaba, pero muchos eran todavía niños cuando su destino quedaba sellado. El impacto en su desarrollo no puede subestimarse. Estos niños nunca tuvieron la oportunidad de formar relaciones normales, desarrollar intereses propios o siquiera comprender cómo debían ser las conexiones humanas saludables. Las diferencias regionales en el trato de los concubinos reflejaban la diversidad cultural del Imperio Romano, pero ninguna de estas variaciones ofrecía verdadera protección o dignidad. En algunas provincias las costumbres locales brindaban condiciones ligeramente mejores, en otras el trato era incluso más duro. Sin embargo, sin importar el lugar, la falta de libertad y autonomía era siempre la misma. La vejez o el retiro de los concubinos representaba otro aspecto cruel de su existencia. A diferencia de otros esclavos que podían llegar a ganar o comprar su libertad, aquellos que perdían su atractivo físico a menudo terminaban descartados, sin recursos ni habilidades para sobrevivir por sí mismos. Algunos amos simplemente abandonaban a sus antiguos compañeros. Otros los vendían a hogares de menor estatus, donde las condiciones solían ser peores. Los raros casos de concubinos que lograron obtener la libertad y alcanzar cierto éxito en su vida posterior destacan precisamente porque eran excepcionales. Estos individuos a menudo debían reinventarse por completo, ocultar su pasado y luchar para superar el daño psicológico de sus experiencias anteriores. Sus historias de éxito, aunque inspiradoras, subrayan lo inusual que era escapar de este sistema en buen estado. La atención médica que recibían no se brindaba por compasión, sino para mantener su valor como propiedad. Los amos querían conservar a sus inversiones saludables y atractivas, por lo que proporcionaban atención médica cuando era necesario. Sin embargo, este cuidado se limitaba a mantener su apariencia y funcionalidad, sin consideración alguna por su bienestar psicológico o las consecuencias de largo plazo. La aceptación social de este sistema entre las élites romanas revela mucho sobre el marco moral de la antigua Roma. Aunque los romanos se enorgullecían de los conceptos de honor, deber y virtud, estos ideales aparentemente solo aplicaban a los ciudadanos libres con estatus adecuado. El sufrimiento de los concubinos se consideraba irrelevante en cualquier cálculo moral, demostrando cuán completamente habían sido deshumanizados. Algunos concubinos desarrollaron lo que hoy reconoceríamos como estrategias de supervivencia, aprendiendo a leer los estados de ánimo de sus amos, anticipar sus deseos y navegar las complejas dinámicas sociales del hogar. Aunque estas habilidades les ayudaban a evitar los peores castigos, también les exigían convertirse en actores expertos, representando continuamente una fachada de gratitud y satisfacción, mientras ocultaban sus verdaderos sentimientos. Los patrones estacionales de la vida social romana afectaban también sus experiencias. Durante grandes festividades y celebraciones, se esperaba que participaran en elaborados entretenimientos. Durante los periodos más tranquilos podían tener breves respiros, aunque siempre marcados por la ansiedad de no saber cuándo volverían a ser convocados. La comunicación con otros concubinos o esclavos era a menudo restringida. Pero cuando era posible, estos jóvenes desarrollaban redes propias de apoyo e intercambio de información. Aprendían a comunicarse con gestos sutiles y lenguaje codificado, compartiendo advertencias sobre el estado de ánimo de los amos u ofreciendo consuelo en momentos especialmente difíciles. Estas conexiones, aunque forzosamente secretas, ofrecían un apoyo emocional crucial en una existencia profundamente aislada. El impacto de este sistema se extendía más allá de sus víctimas directas y moldeaba a la sociedad romana en su conjunto. La normalización de tratar a los seres humanos como objetos de placer contribuyó a una cultura más amplia de explotación y deshumanización. Esta aceptación cultural facilitaba justificar otras formas de crueldad y opresión, desde los juegos gladiatorios hasta la brutal represión de las rebeliones de esclavos. La evidencia arqueológica ofrece destellos de la vida de estas víctimas olvidadas. Entre los objetos encontrados en hogares romanos adinerados se incluyen artículos probablemente usados para controlar o vigilar a los concubinos, así como pertenencias personales que sugieren aspectos de su vida cotidiana. Sin embargo, la mayoría de las pruebas físicas de su existencia se ha perdido con el tiempo, del mismo modo que sus voces fueron silenciadas en vida. Las referencias literarias a concubinos masculinos en los escritos romanos suelen ser breves y eufemísticas, reflejando la intención de sus autores de reconocer estas relaciones sin describir sus aspectos más perturbadores. Pero entre líneas se puede leer la realidad de vidas marcadas por la impotencia y la explotación. Los periodos de transición, cuando eran vendidos de un amo a otro, eran especialmente traumáticos, ya que se enfrentaban a la incertidumbre de nuevos hogares, expectativas distintas y niveles desconocidos de crueldad o amabilidad. Cada transición implicaba comenzar de nuevo en el aprendizaje
de cómo sobrevivir, mientras mantenían las defensas psicológicas que los habían protegido anteriormente. Algunos amos trataban a sus concubinos como distracciones temporales, perdiendo interés rápidamente para luego venderlos o relegarlos al trabajo esclavo común. Otros desarrollaban vínculos más duraderos que, aunque seguían siendo fundamentalmente explotadores, ofrecían un grado de estabilidad y previsibilidad. Pero ninguna situación proporcionaba verdadera seguridad, ya que el destino del concubino dependía por completo del capricho del amo. Las migraciones estacionales de los ricos romanos entre sus casas urbanas y villas campestres implicaban que muchos concubinos pasaran la vida desplazándose entre ambientes distintos. Esta adaptación constante exigía una notable flexibilidad psicológica y les impedía establecer raíces o formar conexiones duraderas con lugares o personas. La educación de los concubinos en música, poesía y conversación añadía una cruel ironía. Se les enseñaba a apreciar la belleza y la cultura, pero se les negaba la oportunidad de crear o contribuir a estos campos por sí mismos. Eran depósitos vivientes de conocimiento artístico y habilidad, pero siempre al servicio del disfrute ajeno, nunca del propio. Los regímenes de entrenamiento físico impuestos a los concubinos estaban diseñados para mantener su atractivo, pero a menudo eran extremos y castigadores. Los jóvenes no tenían más opción que soportar los ejercicios, dietas estrictas o modificaciones corporales que sus amos exigieran, sin importar el costo físico o mental. Las festividades y celebraciones romanas generaban presiones adicionales, pues los concubinos solían ser obligados a participar en entretenimientos elaborados o celebraciones privadas. Aunque desde fuera parecieran eventos festivos, para ellos representaban más oportunidades de humillación y explotación. Las relaciones personales entre concubinos y otros miembros del hogar se complicaban por la naturaleza ambigua de su estatus. Aunque vivieran en lujo, todos sabían que su posición dependía únicamente del favor del amo, lo que hacía casi imposible la amistad o el romance genuino. Las redes comerciales que abastecían de jóvenes para servir como concubinos se extendían por todo el Mediterráneo y más allá. Este sistema generaba incentivos para la guerra, el secuestro y la esclavitud por deudas. A medida que los comerciantes buscaban satisfacer la demanda de los hogares romanos ricos, el costo humano se multiplicaba, afectando no solo a los jóvenes capturados, sino a comunidades enteras. El entrenamiento y condicionamiento de los concubinos no se limitaba a enseñar habilidades. También implicaba manipulación psicológica diseñada para quebrar su resistencia y crear dependencia. Los amos y sus agentes se volvían expertos en identificar y explotar debilidades psicológicas, usando técnicas que hoy reconoceríamos como abuso sistemático. La vestimenta y los adornos de los concubinos cumplían funciones más allá de la decoración, enmarcaban su estatus, demostraban el gusto y riqueza del amo, y les recordaban constantemente su falta de autonomía. Ni siquiera su apariencia física les pertenecía. Las prácticas médicas y de aseo a menudo incluían procedimientos dolorosos, peligrosos o permanentemente desfigurantes. Estas intervenciones se realizaban sin considerar su consentimiento o comodidad, tratando sus cuerpos como objetos a modificar según las preferencias del amo. El impacto psicológico de crecer o pasar los años formativos en tales circunstancias provocaba daños duraderos que afectaban todos los aspectos de la vida de estos jóvenes. Nunca tuvieron oportunidad de desarrollar conceptos normales de consentimiento, autonomía o relaciones sanas, lo que hacía extremadamente difícil su recuperación, incluso si lograban la libertad. El aislamiento social impuesto a muchos concubinos les impedía desarrollar las habilidades y conexiones sociales que podrían haberles ayudado a sobrevivir o escapar. Este aislamiento era a menudo deliberado, ya que los amos querían impedir que su propiedad formara alianzas o recibiera apoyo externo. Los cálculos económicos que determinaban el destino de los concubinos reducían a los seres humanos a simples valores monetarios, con precios que fluctuaban según factores como la edad, la apariencia, las habilidades y el origen. Esta mercantilización facilitaba que los amos justificaran tratarlos como objetos desechables, en lugar de como seres humanos merecedores de dignidad y respeto básicos. El impacto en la sociedad romana de normalizar este nivel de explotación y deshumanización iba mucho más allá de las víctimas directas. Una cultura capaz de aceptar el abuso sistemático de jóvenes vulnerables estaba igualmente preparada para aceptar otras formas de crueldad e injusticia, contribuyendo al patrón más amplio de opresión que caracterizó gran parte de la historia romana. Los pocos destellos que tenemos de resistencia y rebelión entre los concubinos revelan las medidas desesperadas que algunos tomaron para afirmar su humanidad y dignidad. Estos actos de desafío, aunque a menudo inútiles y severamente castigados, demuestran que el espíritu humano no podía ser completamente aplastado, ni siquiera bajo las circunstancias más opresivas. Los sistemas religiosos y filosóficos de Roma no ofrecían protección ni consuelo significativo para estas víctimas. Aunque los romanos debatían complejas cuestiones de ética y virtud, aparentemente no veían contradicción entre estos ideales elevados y la explotación sistemática de jóvenes indefensos. Los ritmos estacionales de la vida social romana
generaban patrones predecibles de explotación, con ciertos momentos del año que aumentaban las demandas sobre el tiempo y la energía de los concubinos. Estos ciclos significaban que incluso en los periodos relativamente tranquilos, vivían con la certeza de que se aproximaban tiempos más difíciles y exigentes. El impacto de este sistema en las familias y comunidades de las que los concubinos eran tomados no puede pasarse por alto. La pérdida de jóvenes para este comercio afectaba no solo a las víctimas, sino a redes sociales enteras, contribuyendo a la amplia disrupción y sufrimiento causados por la expansión y explotación romana. El entrenamiento y la preparación de los concubinos incluían técnicas sistemáticas para derribar sus defensas psicológicas y generar obediencia. Estos métodos se refinaron a lo largo de generaciones, creando un sistema que era a la vez eficiente y devastador en su impacto sobre las víctimas. El marco legal de la sociedad romana no brindaba protección significativa a los concubinos, tratándolos como propiedad en lugar de como personas con derechos. Esta invisibilidad legal hacía también invisible su sufrimiento, permitiendo a los amos actuar con total impunidad mientras la sociedad miraba hacia otro lado. Los incentivos económicos que sustentaban este sistema creaban un ciclo de explotación que se perpetuaba a sí mismo, ya que las ganancias del comercio de seres humanos alentaban la continua captura y abuso de jóvenes. Romper este ciclo habría requerido cambios fundamentales en la sociedad y los valores romanos, cambios que nunca ocurrieron. El condicionamiento físico y psicológico impuesto a los concubinos estaba diseñado para crear obediencia perfecta, pero el costo humano de este condicionamiento era enorme. A estos jóvenes se les despojaba sistemáticamente de su autonomía, dignidad y sentido de identidad, y muchos nunca recuperaban estos aspectos esenciales de la humanidad, incluso si más tarde obtenían libertad. Al reflexionar sobre estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, debemos recordar que detrás de cada estadística histórica hubo un ser humano real con esperanzas, miedos y sueños que nunca pudieron desarrollarse. Los concubinos de la antigua Roma no fueron notas al pie de la historia, sino individuos cuyas experiencias revelan verdades importantes sobre el poder, la explotación y la resiliencia humana. Sus historias nos desafían a mirar más allá de las fachadas de mármol y los tesoros dorados de la antigua Roma, para ver el costo humano de la grandeza de esta civilización. Nos recuerdan que el progreso histórico a menudo se logró a expensas de los miembros más vulnerables de la sociedad, y que el precio del lujo y el poder fue pagado con frecuencia por aquellos que no tenían elección. La naturaleza sistemática de esta explotación demuestra cuán fácilmente las sociedades pueden normalizar e institucionalizar la crueldad cuando sirve a los intereses de los poderosos. La capacidad de los romanos para mantener complejos sistemas filosóficos y legales, mientras operaban simultáneamente una red de trata de personas, muestra cuán selectivo puede volverse el razonamiento moral cuando desafía las estructuras de poder existentes. Las experiencias de estos jóvenes también iluminan la increíble resiliencia del espíritu humano, a pesar de enfrentarse a circunstancias diseñadas para quebrarlos completamente. Muchos encontraron formas de mantener algún sentido de sí mismos y de su dignidad. Sus pequeños actos de resistencia, los momentos de conexión con otros y su determinación de sobrevivir representan triunfos de la humanidad sobre una deshumanización sistemática. Comprender sus historias nos ayuda a reconocer patrones similares de explotación y abuso en nuestra propia época. Aunque las formas específicas hayan cambiado, las dinámicas subyacentes de poder, vulnerabilidad y opresión sistemática siguen siendo relevantes hoy. Sus experiencias sirven como advertencias sobre lo que puede suceder cuando las sociedades permiten que los poderosos traten a otros seres humanos como objetos de placer o beneficio. El silencio que ha rodeado estas historias durante tanto tiempo refleja nuestro continuo malestar al reconocer la magnitud de la injusticia histórica. Al devolver estas voces olvidadas a la conciencia histórica, honramos su memoria y nos recordamos nuestra obligación de impedir que tales abusos sistemáticos vuelvan a ocurrir. Los concubinos de la antigua Roma vivieron y murieron en circunstancias que ningún ser humano debería soportar jamás. Sus historias merecen ser recordadas no como curiosidades históricas sensacionalistas, sino como testimonios de sufrimiento y resistencia humana. Al recordarlos, reconocemos su humanidad y nos comprometemos a construir un mundo en el que tal explotación sea imposible. Su legado nos desafía a examinar cómo nuestra propia sociedad trata a sus miembros más vulnerables y a preguntarnos qué descubrirán los futuros historiadores sobre las injusticias sistemáticas que elegimos ignorar o aceptar hoy. Las preguntas que sus historias plantean sobre el poder, el consentimiento y la dignidad humana siguen siendo tan relevantes ahora como hace 2.0 años. Al final, la horrenda vida de un concubino masculino en el Imperio Romano sirve como un recordatorio contundente de que los mayores logros de una civilización a menudo descansan sobre cimientos de crueldad indescriptible. Al comprender y reconocer esta verdad, honramos a quienes sufrieron y nos comprometemos a garantizar que semejante deshumanización sistemática no vuelva a ser el precio oculto del progreso y la prosperidad.